Clap your hands now. Bueno, acá estamos de regreso, felizmente para escuchar la solución a todos estos temas. Hoy tengo el enorme placer de volver a recibir a un colega a quien considero brillante, y sobre todo es un gran amigo. O sea, no solamente tengo hoy la felicidad de estar mi hijo, mi padre, sino Martín aquí presente. Martín es Portfolio Manager en Wayful y es uno de los profesionales que combinan un conocimiento técnico profundo con una intuición afinada para leer los mercados y anticipar escenarios. Su formación y experiencia lo convierten en un referente en la gestión de portafolios y en el análisis macroeconómico. Además, él sabe mucho de los aspectos comerciales. Él está formado sobre todo en esa materia. Lo que más distingue a Martín obviamente no son solo sus credenciales, sino su manera de pensar. Es una persona meticulosa, reflexiva, con una capacidad única para descomponer la complejidad y aportar claridad. Tiene una mirada estratégica y humana al mismo tiempo, un liderazgo tranquilo que inspira confianzas. Martín es uno de esos colegas con lo que da gusto construir, porque no solo suma desde el saber, sino también desde los valores, la integridad y una forma genuina de vincularse con los demás. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por invitarme, Oscar. Encantado de estar de vuelta por aquí. Me vas a hacer poner colorado con semejante presentación. Muchísimas gracias. Vamos a ver si estás a la altura de todo esto, porque te voy a tirar directamente el lío. Y vamos a ver si seguís estando encantado. Vamos, dale. Lo que más, o sea, nosotros venimos con un año, ¿no? Yo venía repasando un poco, digo, porque a veces lo que nos trae muchas veces los mercados, a mí lo que me pasa, ¿no? Cuando yo los miro, es que en mi forma de ver los mercados, los activos, yo tengo siempre la necesidad de ver la película y no la foto, ¿no es cierto? Porque a veces la foto es el miedo, es el pánico o la euforia total. Pero cuando uno ve la película y ve de dónde venimos, ¿no es cierto? Hay cosas que parecen tener otra lógica. Cuando uno analiza, digamos, esto, ni siquiera un año, estamos hablando de 8 meses para atrás, venía la presidencia de Trump. Trump era un amigo del mercado. De hecho, cuando Trump clarifica su posición en, digamos, en la ventaja política hacia la presidencia, los mercados lo toman de buena manera. Ahora arrancamos este año, fue un despliplume tras otro, es decir, empezamos con los aranceles, ¿no es cierto? Seguimos con el tema de que no podemos resolver todos los conflictos bélicos que pensábamos resolver, no los pudimos resolver. Lo que pensamos que podía llegar a ser Doge, ¿no? Es decir, esta ala en la parte de más que nos diera, digamos, la baja de gasto, tampoco se pudo concretar, pero además hay cosas que son totalmente errores ajenos o cuestiones ajenas, como son estos conflictos. Y uno de estos son los conflictos de Medio Oriente, ¿verdad? Y entre ellos el de Israel e Irán. ¿Cómo estás viendo todo este conflicto, Martín? Con, digamos, a grandes rasgos. Bueno, es un conflicto que se viene gestando hace bastantes años. Esto se empezó a complicar particularmente cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear que había firmado Barack Obama en su momento con Irán. A Trump no le pareció un buen trato, se terminó retirando, y desde ese momento Irán aceleró mucho su postura de enriquecimiento de uranio. Esto es primera presidencia de Trump. Esto fue en la primera presidencia de Trump. En la presidencia de Biden, medio que no pasó demasiado, no solo que no pasó demasiado, sino que se le levantaron muchísimas sanciones petroleras que Trump le había puesto a Irán. Te recuerdo, por ejemplo, durante la primera presidencia de Trump, Irán exportaba, por tantas sanciones que tenía, exportaba 100.000 barriles de petróleo crudo por día, que es muy poquito, muy poquito. Argentina exporta ya más de 1 millón y pico de barriles, y para un país petrolero como Irán es la nada misma. Hoy en día ya está aportando 2 millones y pico de barriles, 2.100.000 el último número que vi. Así que durante la presidencia de Biden se han logrado financiar increíblemente bien. Los iraníes les ha alcanzado incluso para financiar a todos sus proxies, a los hutíes en Yemen, a Hezbollah, a Hamas. Y bueno, esto terminó estallando porque Israel dice que Irán estaba muy pero muy cerca de finalmente tener un arma nuclear. Esto es imposible de comprobar en realidad. Netanyahu viene diciendo desde el año 2012 más o menos que Irán está a 2 años de
de tener una bomba No atómica. era presidente todavía. No, no era el presidente, hay una foto... Primer ministro. Primer ministro, perdón, pero sí, durante su primera presidencia hay una foto muy famosa de Netanyahu con una bomba que te marca como que está llena al 90% y falta solamente un 10% para que Irán tenga una bomba nuclear. Esto fue hace 12 años. Ahora, digamos, digo, para poner esto en contexto, digo, porque uno desde acá, desde lejos, parece que es todo lo mismo. Es decir, yo miro, digo, bueno, Irán, Arabia Saudita. Ahora digo, son culturas diferentes, ¿no? Unos son persas, otros son árabes, después están sunitas, los chiitas, digo. Irán es el pueblo persa, lo que históricamente se conoce como el pueblo persa. Es un pueblo que tiene 3000 años de antigüedad. Es un pueblo de una cultura muy pero muy sofisticada. No son unos trogloditas con una AK-47, no es un pueblo de... No son los afganos. No, es un pueblo muy educado, tiene universidades de primer nivel a nivel mundial, particularmente en las ciencias más duras, en las ingenierías, en las matemáticas. Han desarrollado por sí mismos unos sistemas de defensa balística increíbles, súper avanzados, por momentos incluso más avanzados que la defensa occidental. Lamentablemente es un país que está tomado por trogloditas religiosas desde el año 1979. Algún tipo de consenso tienen en la población, ya sea para mantenerte en el poder tanto tiempo tenés que tener el consenso de gran parte de la población o el consenso de gran parte del ejército, y los tipos han logrado sobrevivir de eventos terribles. Tuvieron una guerra súper terrible con Irak, que duró 8 años, fue cuarentísima, se terminaron usando armas químicas, fue un desastre. Claro, aparte son vecinos. Son vecinos, sí. Ese fue creo que fue el último gran conflicto que hubo en Medio Oriente. Después tuvimos la guerra de Golfo y demás, pero en cuanto a intensidad y duración, la guerra Irán-Irak fue incomparable con cualquier cosa, y los ayatolás se han logrado sostener el poder, lo que te hace pensar ahora, ¿qué es lo que se necesita para que estos tipos dejen el poder? Parece muy pero muy complicado. El objetivo de Israel, más allá de las centrífugas nucleares, pareciera ser terminar con el régimen de los ayatolás finalmente. Vos sabés que me viene a la atención esto. Digo, ¿cuántos barriles, esto ponen en juego? ¿No es cierto? Obviamente que al estar sancionados no es que dejan de vender, sino que se vende en el mercado negro y lo venden a descuento, ¿no es cierto? Así es. Lo que hay en juego, como te decía, es 2 millones de barriles de petróleo crudo por día. Esto es lo que exporta solamente Irán. No es tanto el petróleo en sí, en cuanto al volumen, más o menos se producen y se consumen en el mundo 105 millones de barriles de petróleo crudo por día. El petróleo es la sangre que hace mover al planeta. Es muy poquito, 2 millones de barriles de petróleo por día, pero el petróleo se fue a 75, el petróleo se fue a 75 porque está el riesgo de que haya una disrupción muy real en el supply, en la oferta de petróleo crudo de Medio Oriente. Y que el problema sería que no solo que no pueda exportar Irán, sino que no puedan exportar sus vecinos. ¿Por qué? Porque si se le quita a Irán el incentivo, si se le quita la capacidad exportadora a Irán, Irán tiene el incentivo de cerrar el ya famoso estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo crudo del planeta. Claro. Al estrecho de Hormuz se le llama la yugular del planeta. Si el petróleo es la sangre, el estrecho de Hormuz es la yugular sin ninguna duda. Es un estrecho muy pero muy angosto, mide unos 31 kilómetros de ancho, de los cuales 15 son inutilizables porque son aguas muy livianas, así que poco profundas, así que solamente te quedan 15 kilómetros para navegar. Tiene un tráfico marítimo impresionante, infernal. Sale todo el petróleo crudo de la OPEC. Se ha intentado, de hecho Arabia Saudita construyó una tubería fastuosa, una de esas obras de ingeniería faraónica que hacen los saudíes, y construyeron una tubería impresionante que les atraviesa todo el país, ¿sí? para intentar bypassear el estrecho de Hormuz en el caso de algún evento geopolítico. Así que bueno, o sea que el riesgo no es tanto los barriles, la cantidad no es significativa, sino que se rompa ese canal. O sea que de alguna manera los iraníes bloqueen ese canal. Bloqueen el estrecho de Hormuz. Lo que te han mostrado los hutíes en Yemen, que es increíblemente fácil y barato con la tecnología bélica de hoy, cerrar un paso marítimo estratégico tan importante como por ejemplo el Mar Rojo, que está cerrado hace prácticamente 2 años, salvo para los aliados. Así que se podría cerrar el estrecho de Hormuz. Irán siempre amenaza con cerrar el estrecho de Hormuz, es el as bajo la manga que tiene, porque es algo que pone de los pelos a todo el mundo. Un barril de petróleo, te puede llevar el barril de petróleo, o sea, $150 a precios que son
directamente destructivos para la economía, precios que son cosas que lo sentirías hasta acá en Argentina, dejarían de andar los colectivos acá en Argentina si el petróleo está a $150 durante un periodo sostenido de tiempo. No. Esto que venimos hablando en Estados Unidos se nos chau, cae en la torna. Tasas de interés, Powell, salen todo por la ventana y está se dice que el verdadero banquero central del mundo es el precio del petróleo. Y de alguna manera acá los compradores principales, ¿quiénes son? Los compradores de petróleo iraní son exclusivamente China. Exclusivamente China. El petróleo iraní sale obviamente por el estrecho de Hormuz, sale de una isla, de una terminal exportadora que se llama Isla de Kar, es el único punto donde Irán carga todo el petróleo. Es un islote muy chiquitito que mide unos 2 kilómetros, 2 por 4 kilómetros. Es un punto que es hiper vulnerable. Israel, si quisiera, lo podría destruir en 5 minutos, no lo hace simplemente para evitar todo esto. Pero si realmente quisieran quitarle la capacidad exportadora a Irán, lo podrían hacer rápidamente. De alguna manera atacaron refinerías, pero no atacaron la capacidad exportadora. Mirá qué paradójico esto. Atacar refinerías puede hacer que baje el precio del petróleo, por más contraintuitivo que parezca. Sí. Porque lo que te puede suceder es que si se atacan refinerías que se usan para el consumo interno iraní, lo que puedes tener es un precio. Irán va a seguir produciendo petróleo, pero no puede no llegar a refinarlo. Entonces le va a sobrar un montón de petróleo crudo y le va a faltar un montón de gasolina. Entonces vas a tener el precio de la gasolina disparado, claro. Y el precio del petróleo crudo en Irán por el suelo. Entonces van a tener muchísimo incentivo para, en vez de exportar 2 millones, exportar 3 millones de barriles de petróleo, o 4, o lo que sea. Interesante. En todo esto no tenemos todavía el ok de Trump, digamos, para participar de la guerra. Se está viendo. Trump me parece que no está decidido. Ha ido y ha dado marchas y contramarchas varias veces. Ahora dijo que se va a tomar unas 2 semanas, le va a dar 2 semanas a Irán de tiempo para negociar y poder llegar a algún tipo de acuerdo. Israel le está pidiendo a Estados Unidos específicamente una capacidad bélica que solamente tienen los americanos para poder destruir centrífugas nucleares que están bajo montañas. Eso es lo que le está pidiendo Israel. Se dijo por ahí, bueno, ¿por qué Estados Unidos simplemente no les regala, no les presta, no les vende este tipo de bombas? Resulta que son bombas tan grandes que no hay aviones lo suficientemente grandes para tirarlas. O sea, le tiene que dar la bomba y el avión. Sí, y se tiran desde los bombardeos B-2, estos aviones triangulares negros famosos que tienen forma de murciélago. Impresionante. Solamente hay 11 en el mundo. Estados Unidos no se los vende a nadie, al igual que estas bombas, así que lo que le están pidiendo es esa capacidad. El problema es que cuando Estados Unidos se mete, lo que tiene es muy vulnerable Estados Unidos en Medio Oriente porque tiene activos en todos los países, hay muchas petroleras, ni hablar las embajadas y demás. Hay muchos objetivos fáciles para el grupo. Pero golpear. Además hay un símbolo que significa, Trump es una persona que en su presidencia anterior no participó de conflicto. Y esto sería como una forma de romper esa bandera que él tiene, ¿no? Se ha vendido como un hombre, como un pacifista, como un futuro premio Nobel de la Paz. No significa nada esto, porque a Obama le dieron el premio Nobel de la Paz mientras bombardeaba Siria. Claramente, sí. Así que no es... Me acuerdo. No sería contradictorio en este caso. Pero sí, sería romper con una... Con una bandera. Con una bandera, una política con la que Trump hizo campaña, que es claro. no más guerras. No solo voy a terminar las guerras existentes, sino que no voy a empezar nuevas. Y está pasando lo contrario. Está pasando lo contrario. Ahora, esto de alguna manera te transporto, digamos, en lo de Trump al conflicto, monetario. Porque de alguna manera, Powell esto lo ve en todo caso como los temas relacionados a combustible, a petróleo como transitorio. ¿Cómo Powell tiene estrés postraumático por la guerra entre Ucrania y Rusia. La guerra entre Ucrania y Rusia le llevó el petróleo a $120, le dio una cachetada tremenda, le arruinó todo su plan, todo el plan que tenía de baja de inflación, baja de tasas y demás, estalló por el aire cuando el petróleo se fue a $120 y tardó un tiempo en bajar. Como te decía, por esto bien dice Powell que los precios del petróleo no pueden estar mucho tiempo arriba porque son precios que son realmente destructivos y son precios a los cuales ya empieza a aparecer petróleo crudo por todos lados. En Estados Unidos, por ejemplo, que el costo de extracción del barril de petróleo es alto, si el barril de petróleo está en $120, $130, se pueden permitir que el costo de extracción del barril sea $100 y aún así tenés un margen de ganancia del 30%, que es altísimo.
Pero fíjate, por ejemplo, el contraste que tiene con Arabia Saudita, que a Arabia Saudita le cuesta $3 sacar un barril de petróleo. Claro, hasta no hace mucho era como $18. Esto lo vi yo hace poco tiempo, porque el número que yo tenía en la cabeza era que a los saudíes les costaba $18 Okay. extraer el barril de petróleo. Pero ha habido tantos avances tecnológicos en la industria petrolera. Sé que por ahí no son tan espectaculares, son tan rimbombantes los avances en la industria petrolera, pero ha sido realmente transformador lo que ha pasado en la industria. Que Estados Unidos pase de producir 6 millones de barriles de petróleo crudo a pasar a producir 13, pasar a producir más petróleo crudo que Arabia Saudita. Es muy loco. Es un logro tecnológico increíble que transformó el mundo de una manera Tremendo. que no se puede creer. De alguna manera, Powell, Sí. por otro lado, viene insistiendo en esta necesidad de datos, digamos. Es como que tiene un límite enorme porque no tiene, digo, tratándome de meter, yo lo miro, digamos, de alguna manera no lo puedo dejar de ver como un burócrata. Sí. Y un burócrata que necesita como de datos para actuar, ¿no es cierto? Es decir, que no es que decir, bueno, pero si vos sabés, no, pero el tipo no puede decir, no, yo no me alcanza todo, yo cumplo una función. Es algo muy americano. A los americanos les gusta mucho seguir un plan que esté delineado, que no haya sorpresas. Eisenhower decía que los planes son inútiles, pero que planificar es indispensable. Mira, Vos tenés que hacer tenés que hacer todo el ejercicio mental de qué es lo que puede pasar y qué voy a hacer, pero al final del día tenés que tomar las decisiones con algo más que los datos, con tu, no sé cómo llamarlo, con ese no sé qué que sentís, con esa intuición que te dan, que no es algo mágico, sino que te lo dan en el caso de Pablo, 50 años de tener roce directo con el mercado y con la economía, y él me parece que debería apelar un poco más a eso que a los datos duros. Bueno, un poco lo que creo que le pide Trump, pero porque de alguna manera podría ser que de alguna manera llegue tarde, ¿no? Cuando aparezcan efectivamente esos datos. Porque vos, la otra vez, digo, lo que vos decías de alguna manera es decir, bueno, yo tengo acá todo el tema de aranceles, ¿no es cierto? Y de alguna manera todo este tema arancelario no es que se ve instantáneamente. Esto tiene un tiempo, lleva un tiempo el impacto, ¿no es cierto? De subaranceles hasta efectivamente, ¿cuánto lleva? Depende mucho del producto. Se dice que 60 días iba a ser lo que iba a tardar en impactar, pero vas a tener... O sea, depende de la costa. Depende de la costa y depende de... Por ahí el importador te absorbe los precios durante un mes, 2 meses, 3 meses, pero a los 5 meses te dice, yo no absorbo más esto y lo traspaso. Alguien tiene que pagar por esto. En un mundo ideal, para Powell, si él tiene... La Reserva Federal no considera inflación si es un salto de precios de una sola vez. Pero el problema que va a enfrentar a Powell es que esto no va a ser de una sola vez, de un saque. Esto va a pegar a lo largo de los meses por esto mismo. Vas a tener un lag por muchísimas cosas, porque los importadores van a tardar en trasladarlo a precios, o porque van a ir cambiando los hábitos de consumo, o por lo que sea. No va a ser algo que de un día para el otro. Así que el tipo va a esperar a medida que vayan llegando los datos. Esto va a hacer que inevitablemente tome la decisión que tome, va a ser muy tardía. Tipo 6 meses tarde, bastante tarde va a estar. Ahora, esto es la política monetaria, pero de otro lado tenemos la política fiscal, la cual también tenemos un problema. Digo esto porque nosotros estamos viendo, ahora está la ley, digamos, en el Senado, una ley que busca bajar costos y también, obviamente, como no, acomodar un poco la cuestión fiscal para salvar, digamos, un déficit fiscal grande, ¿no es cierto? Así es. Esto está en el Senado. En principio tenemos un deadline para saber si lo sacamos, si se devela un poco el misterio del Senado. Es decir, sacó un proyecto diputados, esta ley, este proyecto de ley subió al Senado y el Senado le hizo muchas reformas. Y en principio, ¿cómo estás viendo toda la parte fiscal? De vuelta, sin ningún tipo de solución. Era una de las cosas que Trump también había dicho que iba a intentar solucionar. Arrancaron diciendo que iban a bajar muchísimo el gasto y terminaron, lamentablemente, como terminan todos los políticos americanos y el resto del mundo, diciendo, bueno, esto lo vamos a resolver creciendo, vamos a crecer más rápido de lo que nuestros problemas van a crecer. Eso me lo escuché en algún lado. Primera cuestión. Y segunda es, aún donde yo ya lo escuché y no funcionó, porque en Argentina no funcionó, en última instancia Argentina es un país subdesarrollado. Un país desarrollado, en teoría, le cuesta mucho más crecer. Sí, Argentina es un país que podría crecer al 10% tranquilamente anual y puede resolver muchos de sus problemas. Es como las empresas, te doy el ejemplo de Tesla, que fue a pérdida durante muchísimos años, pero la empresa ha crecido tanto y ha podido ir vendiendo sus acciones a medida que subían de precio, que pudo financiarse. Acá sucede algo similar. Vos tenés que crecer muy pero muy rápido
Argentina, creciendo al 10%, puede solucionar tranquilamente todos sus problemas. Estados Unidos también podría solucionar todos sus problemas creciendo al 10%. El tema es que es como intentar mover un tren a Claro, cococho. digo, de alguna manera, Estados Unidos más que Tesla sería Chevron, digo, ExxonMobil, es una empresa ya grande, crecida. Es un país ya muy, muy gordo, muy pesado, muy ancho como para moverte al 10% anual, con toda la suerte, con toda la furia, haciendo las cosas muy bien, tal vez puedas crecer un 4% anual, un 3,5%. Y Argentina, por otro lado, no tiene una crisis de deuda como la que tiene Estados Unidos. No, Argentina no solo debe poco dinero, sino que creciendo se soluciona muy, muy rápidamente. Argentina debe poco dinero simplemente porque no le prestan plata. No consiguieron que le preste. Ahora, Sí. digo, Estados Unidos que sí consiguió que le preste, debe mucho dinero y el tema es que tiene muchos intereses y que mucho vencen en este trayecto. Estados Unidos debe 36 trillones de dólares, van a ser 41 cuando se apruebe este nuevo presupuesto, y se tiene que rolear a una tasa del 4,5%, 4,25% al año, es una barbaridad. Estos son los problemas que te aparecen cuando empiezan a subir las tasas de interés. Cuando la tasa de interés está en cero, está todo tranquilo, la deuda está concentrada en los tramos más largos, son problemas que vas a ver en 20 años. Ahora cuando se baja la tasa de interés y esa bola gigantesca de deuda se te corre a vencimiento de 3 meses, te hace temblar los cimientos. Estás como siempre con la pistola en la sien. Es un Digo, constante, pistola ¿no? en la 100 que se está poniendo Japón también, porque ahora también Japón empezó con esta operación twist de cambiar, o sea, dejar de colocar bonos largos para empezar a colocar bonos cortos. Sí, Japón parece que es lo que es como va a ser Estados Unidos dentro de 20, 30 años, un país muy viejo con una pelota gigantesca de deuda colgando del cuello. Lo que le está pasando a Japón, que no le sucedía antes, siempre se decía, bueno, Japón no tiene problema porque la deuda es interna, qué sé yo. Bueno, ahora los propios japoneses, los propios fondos de pensiones están repudiando la deuda japonesa, al punto tal que el Banco Central de Japón tuvo que hacer algo muy argentino, que es salir a tantear la demanda, salir a preguntarle a los bancos, che, ¿están buscando duration, o sea, bonos largos, o Bonos prefieren largos. que emitamos más cortos? Y las aseguradoras y los bancos, que son los que más tienen de este tipo de bonos, le dijeron, no queremos más bonos largos, si nos vas a encajar bonos, te vamos a comprar los cortos. Pero con lógica, digamos, de alguna manera, además pagan más. Sí, ya el mercado está viendo, bueno, dentro de 30 años acá ya no va a haber más nada. No, es tremendo porque, digo, aparte de nuestra editorial, veníamos hablando de la japonización de Estados Unidos, porque Estados Unidos se está japonizando de alguna manera, ¿no? Absolutamente. Digo, este es el otro tema. Pero digo, todo esto fiscal, digo, para ir atando, digamos, Sí. estos datos y ir de alguna manera conectando, ¿no es cierto? Trump le agregó también lo comercial, la guerra comercial, ¿no? De alguna manera. Digo, que esto era acá, no sé si tanto, pero digo, acá una especie de error no forzado, porque no era un tema para Estados Unidos. Es que Trump pensaba que con lo que iba a recaudar de tarifas le iba a alcanzar para cerrar el agujero fiscal, lo cual es una locura. Esto es algo que intentó hacer el presidente McKinley, fíjate, en el año 1929, 1928 creo que fue que lo intentó hacer, que puso unas tarifas en 30 y pico % y al año siguiente ya sabemos lo que pasó. Sí, una de las crisis más significativas de la historia, claro. Sí. De alguna manera esto es algo que le agrega muchísimo más ruido a la cuestión y a la moneda en sí misma, porque lo que de alguna manera estamos viendo que el dólar empieza a caer en esa paridad contra las otras monedas por debajo de esa paridad. Sí, el dólar es... ¿Qué decir qué podemos decir del dólar? El dólar es la mejor moneda que existe, simplemente porque las otras son peores. El dólar desde que lo conocemos ha perdido el 99% de su valor y es la moneda más exitosa que existe. Así que imagínate cómo estarán las demás. O sea, perdió el 99% de su valor. De su poder adquisitivo, efectivamente. Y el resto de las monedas están todas peor. Pero se usa para comerciar. Se usa para comerciar simplemente porque es de curso forzoso. Vos estás obligado a usar eso. No hay libertad monetaria. Pero bueno, no hay alternativa, las otras monedas son peores. A un economista libanés, Saifedan Ammous, le gusta decir que el resto de las monedas son el dólar con el riesgo país encima. Muy bueno. Ahora hay mucho de eso, sí. Porque es el mismo sistema es todo el mismo sistema monetario. Digo, ya que me trajimos a monedas, digo, porque justamente tenemos hoy otra moneda de la cual venimos acá
la venimos olvidando, le venimos dando poco espacio, ¿cierto? Porque es verdad que hace mucho que no hablamos de Bitcoin, pero digo, de alguna manera está mostrando Bitcoin cierta resiliencia a todo este conflicto. Absolutamente. En otras épocas cualquier sacudón en el mercado te mandaba el Bitcoin 20-30% abajo. Hoy en día ya no es así. Lo que sucede a medida que se van agrandando los tamaños de los mercados, es como tirar una piedra en un balde, ves que te va a hacer olas, pero si tiras una piedra en una pileta no vas a mover demasiado. Me parece que ya está con Bitcoin con un tamaño suficiente como para perder mucha de la volatilidad que tenía y la hacía quizás poco atractiva. Hoy es aproximadamente el quinto activo más valioso del planeta, digo, el oro, Microsoft, Apple, Nvidia, Bitcoin. Ahora, ¿por qué crees que esto es así? ¿Qué le ves como beneficio? O sea, ¿cuáles son, cuando uno analiza la naturaleza, digamos, financiera del instrumento, ¿dónde está su valor? ¿O por qué vos crees que puede tener este valor para hoy ubicarse en ese quinto puesto? Históricamente, en el mundo, en distintos lugares del mundo, el dinero siempre fue la cosa que fuera más difícil de hacer. La reserva de valor siempre fue la cosa más, lo que fuera más difícil de hacer, de crear más en el momento. En ciertos lugares de África eran bolitas de vidrio porque no tenían vidrio, en otros lugares eran como unas ruedas gigantes de piedra porque no la podían hacer, hasta que el mundo descubrió el oro con todas sus características increíbles y principalmente que el supply del oro avanza muy poquito al año, más o menos 1.5% al año. El oro que vos tenés en tu anillo es muy probable que haya sido usado por algún rey o algún pirata hace 2000 años. Seguimos usando el mismo oro que se usaba hace... Porque la producción es muy marginal. Porque la producción es muy marginal y lo que es realmente valioso no se destruye. Nadie tiene incentivo para destruir algo que es realmente valioso. A diferencia de, por ejemplo, otras criptomonedas que sí son destruidas por alguna razón. Yo no sé por qué alguien habría de destruir algo que realmente tiene valor. Bitcoin en este momento parece ser la cosa más difícil de hacer en el mundo, por encima del oro. Simplemente porque el supply aumenta a un ritmo menor al cual está aumentando el oro. A partir de abril del año pasado aproximadamente tiene la mitad de inflación anual del oro. Sí. Es impresionante. Y por todas sus características técnicas, que sea imposible de replicar, que tenga un anclaje físico en el mundo real, que es el minado, le confieren unas características pero muy similares a las del oro. En este momento creo que pareciera ser la forma más... la mejor forma de dinero que ha conocido la humanidad pareciera ser el Bitcoin. El tiempo dirá. El tiempo dirá, pero las características me parece que están y es clarísimo. Pero no le compite al dólar o al euro, le compite al oro, digamos, espacio de terreno de valor. Es decir, como activo que tiene ciertas particularidades, le compite más el campo al oro más que a las monedas. Sí, lo que sucede es que el oro, a diferencia del oro, la gran ventaja que me parece que tiene el Bitcoin sobre el oro es más que nada los costos de traslado. En comercio internacional, por ejemplo, vos podrías comerciar con papel, con moneda de papel, con oro, con euros o con lo que sea, y después hacer lo que se llama el settlement en oro. Que sería alguna forma de netear. De compensación, exactamente. Si esto lo haces con oro físico, mover el oro de un continente al otro te cuesta aproximadamente el 1% del valor del oro, te cuesta el viaje. Así que si vos haces 100 viajes, terminás perdiendo todo el valor. Con Bitcoin esto es un problema que no existe. Así que... O sea, es mucho mejor, es más transable. Mucho más transable. Me parece que el futuro de Bitcoin no debería ser usado como medio de intercambio, sino ser utilizado como medio de settlement en el comercio internacional. Sería increíble. O sea, sería una buena forma, porque al principio uno lo ve más como resguardo de valor. Lo ve como resguardo de valor. Y utilizar en todo caso una moneda más débil, como el dólar, por ejemplo, para comerciar. Exactamente, es lo que suele suceder cuando hay dos monedas que están compitiendo. Se dice que el dinero malo saca de circulación al dinero bueno, porque vos utilizás para comerciar el dinero malo, te sacás de encima el dinero feo, malo, de mala calidad, y vos ahorrás en el dinero bueno. Bueno, acá los argentinos nos pasaba con el peso y el dólar, ¿no? Entonces se ve claro. Usábamos el peso para ir a la verdulería. Exactamente. Bueno, ahora no sé, creo que hay que usar el dólar para ir, porque ahora se está fortaleciendo el peso. Exactamente, y por ahí se pensaba que si vos tenías una economía biomonetaria, se iba a terminar usando el dólar, y no, es completamente al revés. Lo que se termina usando es la moneda más débil y termina quitando de circulación a la moneda buena.
No, es tremendo, es tremendo. Es muy buena la cuestión. O sea que de alguna manera para vos la escasez es la característica esencial para Absolutamente. determinar una moneda de algo que no es moneda. Absolutamente, y más otras características técnicas, tiene que ser divisible, tiene que ser resguardo de valor, tiene que ser una unidad de cuenta, esas las tiene todas, tanto el Bitcoin como el oro. Pero de alguna manera creo que algún punto de lo que suma esto, desde el punto de vista legal, empezó a tener, digamos, otra aceptación, sobre todo a partir de enero del año pasado, digo, cuando el mercado más profesional o más grande, más denso respecto a otros activos, el mercado americano empezó a tener fondos de Bitcoin. Es que la forma de dinero, el dinero bueno se termina imponiendo independientemente de las voluntades de los políticos o de las personas. Muchas veces se piensa que hay una cuestión subjetiva, que el oro tiene valor porque nosotros en nuestra cabeza pensamos que es algo valioso, y no es así. El oro o el Bitcoin se imponen por sus características propias, naturales, intrínsecas. Los gobiernos podrán retrasar o acelerar los acontecimientos, pero las cosas van a pasar independientemente de lo que los burócratas de turno quieren. Me queda preguntarte, digo, con todo esto, porque hemos tocado de alguna manera el presente, el conflicto bélico, lo que estamos transitando, toda esta cuestión acerca del problema fiscal americano, en esto, digamos, lo monetario que juega, pero, digamos, en cuanto a lo venidero de este tiempo, porque, digamos, este año desafiante empezamos mirando, nosotros seguimos de alguna manera cuáles son, a través de mirando los activos financieros, las posibilidades de subas o bajas de tasas, ¿no es cierto?, con la curva de tasas. Y cuando empezamos el año había como estaba preciado, es decir, los profesionales de alguna manera con dinero, poniendo dinero en la mesa, apostaban, por decirlo de alguna forma, que iba a haber 4 bajas de tasa. Digamos, como un poco charlaba en la editorial, esto está revirtiéndose hasta en los mismos miembros de la composición de la Fed, en la cual ellos están cada vez pensando, decir, no, esto, digamos, ahora estamos en 2. ¿Cómo ves esa perspectiva, digamos? Porque Powell sigue sin datos, de alguna manera. De vuelta, me parece que la Reserva Federal está con estrés postraumático de lo que le sucedió por el conflicto Rusia-Ucrania. Es probable que sean mucho más prudentes de lo que quizás deberían. Incluso yo creo que podrían permitirse ya bajar, por lo menos marcar el camino con un recorte de tasas en julio, que no parece que lo vayan a hacer. Estaba preciado hace un tiempo que el primero iba a ser en julio y después el otro, bueno. Ya parece que está muy lejos la tasa de interés, ese 4.25% de la inflación, que hoy en día estará en 2,5, 3. Tenés espacio para bajar 4 o 5 veces y aún así tener tasa real positiva. Pero bueno, el estrés postraumático de lo sucedido por el spike del petróleo con la guerra de Ucrania y lo que está sucediendo en Medio Oriente, más las tarifas, hacen que por ahí los tipos tienen miedo de decir, bueno, bajo las tasas de interés y después tengo un salto en los precios del 5% en un mes, y yo ya marqué el camino de baja. Bueno, no podés bajar la tasa de interés un mes y subirla a los 2 meses. Vas a enloquecer a todo el mundo. Vos tenés que tomar un camino con decisión y vamos para adelante, y en 2-3 años vemos dónde estamos. Ahora, pero de alguna manera con Reagan pasó eso. Que era suba, baja de tasas. Sí. Y era, no sé, una suba del 12%. Enloqueciste, sí, terminaste enloqueciendo a todo el mundo. Esto sucedió porque la inflación durante los 70 les vino en 2 olas a Estados Unidos. Tuviste una ola primero de inflación con un pico, creo que lo hizo en 10-12%. Subiste la tasa de interés, la bajaste cuando empezó a bajar la inflación, y cuando llevaste la tasa de interés lo suficientemente bajas, la inflación te rebotó de vuelta, y no solo que se te fue más del 10, se te fue hasta el 20 y pico por ciento, y tuviste la tasa de interés de vuelta en 20 y pico por ciento. Lo que se quiere evitar es esto, es un rebote en la inflación, y que la Reserva Federal tenga que estar yendo y viniendo con la tasa de interés. Se tiene que seleccionar un camino y que sea previsible, darle previsibilidad a la economía durante años. Ahora, de alguna manera también tenés un Powell que está terminando el mandato. De alguna manera está en lo personal, digo, me imagino que está pensando en su legado. Su legado, sí, su cara va a estar en una de esas monedas conmemorativas de la Reserva Federal, y el tipo tiene que pensar para adelante. Él no va a querer ser la persona con la cual volvió la inflación a los Estados Unidos, eso seguro. ¿Qué crees que debería tener en mente un inversor más conservador y uno con más tolerancia al riesgo para lo que queda? Digo, no queda mucho, digo, quedan 6 meses, ya estamos casi a mitad de año, pero digo, ¿qué tenés en mente? Para el inversor de largo plazo,
si mira el mercado accionario, yo creo que es posible que por la inteligencia artificial se llegue a un estado de productividad increíble, y en ese caso estar parado en acciones va a ser increíblemente productivo. Compres lo que compres, algo indexado, lo que sea. Si la inteligencia artificial termina haciendo todo lo que promete que va a hacer, vas a tener décadas de gloria en el mercado. Va a ser tipo un siglo de oro de Pericles en la antigua. Porque las empresas se volverían más eficientes. Increíblemente productivas. Sobre todo, digamos, estoy pensando en estas blue chips, digamos, Nvidia, Apple, todo. Microsoft. Yo te hablo de Estados Unidos como país, como bloque económico. Vos ves una aceleración en la productividad y en la baja de costos. Exactamente. Y me parece un poco que también que esa parece ser la estrategia de Estados Unidos a largo plazo para resolver todo el tema de la deuda, llegar a una especie de nirvana cósmico de crecimiento por la inteligencia artificial que haga que mágicamente se resuelvan todos sus problemas. Puede pasar perfectamente, tal vez estemos ante una tecnología milagrosa. O la habremos sobredimensionado. O la sobredimensionamos como hemos hecho tantas veces. Todavía no lo sabemos. Y para el inversor de más a corto plazo, que por ahí tiene muchos temores, los bonos cortos del Tesoro americano van a seguir funcionando, por lo menos lo que son cortitos. Y si no, el siempre viejo y confiable Bill Metal es siempre la mejor forma de protegerte. Yo te agradezco mucho por estas reflexiones que nos dejas, Martín. La verdad que fue apasionante el recorrido. Aparte, digo, no te escapaste porque te trincheramos por todos lados, donde lo quisimos apretar no nos dejó. Yo me quedo con esta reflexión, digo, porque entre todo esto que fuimos tocando, ¿no? Por un lado, los temas fiscales, los temas comerciales, los problemas monetarios y obviamente también la crisis de que los conflictos bélicos le ponen al petróleo, esto que decía, esta sangre que fluye en el planeta y que de alguna manera pone en jaque a un Powell que tiene que tener esto en mente a la hora de decidir. Lo que yo me quedo como conclusión de esta charla con Martín es que de alguna manera la sensación que me deja todo esto es que la Fed ya no tiene el control del tablero. Muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos. Suscríbanse al canal, se lo tengo que decir bajo presión de la Community Manager, y que tengan un increíble fin de semana. Abrazo grande.